Bienvenidos, bienvenidas a Entrevistas Ágora. En esta sesión contamos con la presencia de dos grandes invitados, compañeros, docentes universitarios de México y de Argentina. Saludamos cordialmente a nuestro compañero Martín Plasencia González de la Universidad Autónoma de Chiapas y saludamos a nuestro compañero Facundo Corbalán de la Universidad Nacional del Rosario y de la Universidad del Gran Rosario. Bienvenidos, compañeros. Es un placer contar con ustedes en este espacio de Entrevistas Ágora de nuestra Universidad Surcolombiana en el marco del primer coloquio internacional de educación e interculturalidad, sujetos, pedagogías y territorios. Para nosotros es muy importante, digamos, estrechar esos vínculos, esas fórmulas de articulación académica, ese intercambio de ideas, de saberes y de experiencias investigativas, de proyección social y en docencia entre las universidades y los países que ustedes representan y nosotros. Bienvenidos, esperamos pues que esta sea una experiencia colmada, digamos, de aprendizajes y pues que podamos seguir conversando y compartiendo en estos escenarios. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Martín, en ese contexto de articulaciones y de trabajos, esa relación, como lo mencionabas ayer en la conferencia, digamos, de instalación de la Semana de las y de los profesores de la Facultad de Educación de nuestra Universidad Surcolombiana, ese contexto, ese diálogo entre universidad y comunidad también, digamos, tiene un panorama similar, un panorama, digamos, homogéneo en Latinoamérica, o también estamos trabajando de maneras distintas. ¿Crees que hay un panorama que pudiéramos pensar que es, digamos, un escenario de similitud, tal vez? Bueno, sería complejo asumir que toda Latinoamérica funciona así, pero en la experiencia he observado que la extensión o la vinculación, es decir, la forma de aproximar la universidad a la comunidad, todavía sigue privilegiándose el papel como más paternalista, asistencialista, de intervención, digamos. Todavía no hay una participación completa de la comunidad en la universidad. Más bien parecieran que son dos entidades separadas y que la universidad va a hacer una especie de servicio o impacto, que es otra de las áreas de los conceptos que usan, pero falta que la comunidad también haga territorio a la universidad. Muy bien. Facundo, bienvenido. Nos complace mucho tenerte por acá. Facundo, en la misma línea, ¿tú consideras, cuáles consideras mejor que son los retos de proyección social y de investigación de los establecimientos de educación superior en Latinoamérica? Pues pensando en la experiencia que tú tienes en tu país. Yo creo que haciendo una lectura de cómo están nuestras sociedades en Latinoamérica, podemos pensar que el rol que vienen teniendo las universidades, la educación superior, ha contribuido de alguna manera a gran parte de los problemas que tenemos, ¿sí? En clave de trabajar en función de una reproducción social, de un sistema de dominación, un sistema de exclusión, de marginalidad. Yo creo que es un gran desafío y una gran deuda que tenemos las personas que estamos en la universidad de construir un punto de inflexión, ¿no? Porque si hay algo precisamente que lo que podemos reconocer, que nos hermana, es que vemos que hay situaciones que no pueden seguir reproduciéndose. Las personas que habitan las universidades no representan la complejidad de nuestros pueblos. Después, esto hace que incluso cuando tienen posibilidades de participar, muchas veces en el esquema de formación profesional terminan reproduciendo ciertas características que acentúan más las desigualdades. Entonces, desde este punto de vista, desde las diferentes profesiones, creo que de alguna manera tenemos que dejar de vampirizar de algún modo nuestras poblaciones y las poblaciones tienen que de alguna manera usufructuar lo que se producen en las universidades. Entonces, creo que la responsabilidad es mucha, es muy complejo, pero arranca, creo que, como bien decíamos, en esta cuestión de juntarnos, mirarnos, sincerarnos y sobre todo construir colectivamente. Muy bien. ¿Consideras, Facundo, que los paradigmas que hoy, digamos, persiguen los establecimientos de educación superior en torno a la calidad, en torno a la investigación, en torno a la proyección, sí hacen una lectura completa, una lectura profunda de las necesidades de las poblaciones? Yo creo que en gran parte, muchas veces para sostener ciertos
armados burocráticos, muchas veces se preocupan más por responder a ciertos indicadores de calidad que han sido construidos en otras latitudes, más que estar sensibles a las problemáticas específicas de nuestras poblaciones. Hay de todo, pero, o sea, no quiero ser tan drástico y dramático, pero, a ver, yo no puedo hacer oídos sordos o no puedo cegarme cuando uno viaja por toda Latinoamérica de las grandes desigualdades que hay, de todavía las batallas que se han iniciado, ¿no? La reivindicación de los derechos de las mujeres, de las minorías o mayorías, pero al fin y al cabo grupos sociales excluidos por cuestiones de sexualidad o de cultura. Y uno escucha que hay mucha demanda, uno lo ve, uno lo siente, convive con eso. Entonces creo que de algún modo tenemos la responsabilidad, aquellas personas que somos privilegiados de estar en estos lugares, de reformular nuestros paradigmas de investigación, de responder más a las demandas de esas poblaciones y no tanto a veces a las demandas de sostenernos en los aparatos burocráticos de las producciones, ¿no? de investigación y también ciertas producciones académicas que son legitimadas solamente por unos pocos y no por las mayorías. Muy bien. Me gustaría como un poco ampliar el ámbito, digamos, de esta inquietud que surge pues en torno a la calidad de los procesos educativos en los establecimientos de educación superior y cómo el asunto de los rankings, cómo el asunto, digamos, de las posiciones que ocupan las universidades surten de alguna manera procesos efectivos de calidad e impactos profundos, digamos, en el trabajo y en las enormes responsabilidades que tienen las universidades con los territorios, con los sujetos. Bueno, personalmente creo que es complejo el concepto de calidad como se está adoptando, digamos, en este punto de vista más capitalista de anotar ciertos estándares que hay que lograr, pero como decía Facundo, son estándares impuestos y generalmente son estándares fríos, digamos. Entonces, a veces se busca la acreditación, se busca la certificación en sí misma, creyendo que eso le da la calidad al centro, en lugar de ser como un producto al que se llega para decir que fue un proceso que está verificado, certificado. Pareciera ser que al tener la calidad ya se ordena toda la complejidad de las instituciones. Entonces, el concepto de calidad podría ayudar para, digamos, llegar a algunos fines, sistematizar cierta información, pero creo que no está agotado y no es la única vía o la vía máxima para reflexionar lo que pasa en las universidades. Poniendo, por ejemplo, la cuestión de infraestructura, que podría ser una cuestión de calidad, por ejemplo, infraestructura para personas con discapacidad. Entonces, a veces es por la política misma de la universidad, pero a veces también es porque no hay suficientes fondos destinados a esa universidad para que establezca toda una infraestructura de ese tipo. Entonces, las universidades con una posición monetaria más importante de presupuesto y tal, podrían cubrir esas necesidades y sus puntajes va a ser mayores. Entonces da la impresión de que es una universidad de más calidad. Sin embargo, es otra vez la desigualdad de la que hablaba Facundo. Si tuviéramos los mismos presupuestos, el mismo interés gubernamental, la política anclada en el beneficio de todos, creo que ahí podríamos ya estar hablando de estándares más equitativos. Yo creo que si mi abuela, mi vecino, el niño que está en el menudeo, el tipo que está buscando trabajo, no participa de la construcción de los estándares de calidad, significa que están siendo construidos por otros, o sea, por gente que no es mi vecina, que no representa al pueblo, o que de alguna manera responde a otros intereses. ¿Cuáles son para ti, Facu, esas fracturas, digamos, como esas cuentas pendientes de los sujetos en función de esa participación activa que deben tener en esa construcción, digamos, de esos currículos, de esos lineamientos, que pues posteriormente serán los que los establecimientos de educación superior retomarán para los procesos formativos de esos mismos sujetos? Sí, es que el gran conflicto se da por la gran importancia que tiene la producción de conocimientos, de saberes, en donde aparte también se construye un sujeto político, porque no existe
una apropiación de conocimientos o una pedagogía que no instale también un modo de ser humano en cuanto a lo político. Entonces, yo creo que en esta relación entre conocimiento, poder y el modo en cómo disciplinamos a los profesionales que participan hoy y que van a participar mañana de nuestra sociedad, va entretejiendo un modo de construir y de pensar a nuestra sociedad. No solamente nos formamos como profesionales, también nos formamos como personas con su grado de participación, con la posibilidad de reconocer otras perspectivas de trabajo. Entonces, no solamente pasa esto por el conocimiento, sino también por un modo de habitar políticamente. Es decir, ¿cómo reconocemos que el poder participa de una sociedad? Es un poder del cual tienen que participar diferentes perspectivas. Es un poder que solamente se recibe de una manera verticalista. Entonces, nos damos estas discusiones porque sabemos de la importancia que tienen lugares como este. Entonces no podemos de alguna manera ni despolitizar, ni pensar que esto es ingenuo, ni que ya al estar formándonos no participamos de algo verdaderamente importante. Continuamos en unos minutos con entrevistas Ágoras. Agradecemos a Martín, agradecemos a Facundo por su atención y volvemos después de una pausa. Regresamos a Entrevistas Ágora en esta sesión con Martín Plasencia y con Facundo Corbalán. Está transitando, Martín, Latinoamérica, digamos, de la mano de los procesos que impulsan los establecimientos de educación superior a una economía del conocimiento o a un capitalismo cognitivo, o aún podemos pensar en resistencias, digamos, desde los procesos académicos que estamos impulsando dentro de la región. Bueno, desde mi perspectiva hay una coexistencia de estos y varios sistemas en pugna, pero hay muchos pensadores, muchas personas que han reflexionado sobre este tema de la descolonización del conocimiento, y es precisamente esta Latinoamérica que pone sus ojos, digamos, en especial en objetos, en sujetos, en formas diferentes, y de alguna forma critica las formas unívocas de ver el mundo, ¿no? Entonces es como una contrapropuesta, es una resistencia, digamos, a través de la academia, que la academia, digamos, reúne en ese sentido a sentir, pensar de muchas personas que están como en ese tema de asumir o pensar una identidad latinoamericana que ha sido producto de muchos despojos, muchas intervenciones y tal, pero que resiste, como veía acá, resiste para reexistir. Entonces esa frase me gustó porque sí es una posición específica, entonces que debe reconocerse, debe reflexionarse, no es una visión acabada. Además, Latinoamérica somos muchísimos, hay muchas visiones de Latinoamérica, y creo que no es desaparecer o hacer aniquilar un modelo, sino analizar, reflexionar que hay muchos y asumir esta convivencia en ese sentido de que existen varios pueblos, varias formas de pensamiento y que pueden crearse espacios comunes de interacción. Muy bien. Facu, ¿cuáles consideras tú, a la luz, digamos, de tu experiencia dentro del sistema educativo argentino, que son las improntas, digamos, cuáles son las preocupaciones, cuáles son, digamos, las líneas de acción sobre las cuales se está formando en ciudadanías? Bien, la universidad no deja de ser esa gran oportunidad, a pesar muchas veces de los planes de estudio, en la cual las personas entienden que lo colectivo existe y que es muy importante pensar en torno a de qué modo participamos de una sociedad. Después se elige, ¿no? Por supuesto, se elige, pero para elegir hay que tener esa oportunidad de ver que hay diferentes opciones. Muchos los que accedemos en la Universidad de Argentina, que es una universidad pública, hay universidad privada también, pero una gran, podemos decir, originalidad y posibilidad que tenemos socialmente de cierta progresión, ¿no? Social que tenemos en Argentina es la universidad pública. Es uno de los pocos bastiones también que hay mundiales en donde
cualquier persona podría acceder. Pero acá me animaría también a hacer una delimitación. Cuando uno después ve sus compañeros, ¿no? O compañeras, ahí se da cuenta que tampoco es cualquiera el que puede llegar ahí. Hay otros adolescentes que tienen que directamente participar del mundo del trabajo, que no tienen esa posibilidad de ir a estudiar. Y acá empiezan, ¿no? Estas primeras interrogantes acerca de cómo aquellos que somos privilegiados podemos de alguna manera participar y construir una ciudadanía en el cual se generen diferentes condiciones de accesibilidad. Entonces, creo que nuestro gran desafío tiene que ver con esto, ¿no? Con renovar las inquietudes, las preguntas y los conocimientos para que esa ciudadanía se acerque un poquito más a esas utopías y se aleje un poco más de a veces esas pesadillas con las que convivimos cotidianamente. Compañeros, bueno, quisiéramos también hablar un poco sobre las preocupaciones investigativas, sobre las líneas de acción investigativa dentro de las cuales están desarrollando su trabajo académico. Martín, cuéntanos un poco al respecto. Sí, pues nosotros ahora estamos muy interesados en el estudio de las infancias, en esto que hemos estado hablando sobre que hay diferentes tipos de infancias, de acuerdo a los territorios donde viven, de acuerdo a las prácticas que hacen, a los medios de que disponen, tanto medios físicos, ¿no? De infraestructura como de dispositivos sociales. Entonces existen diferentes tipos de infancias. Lo usamos en plural intencionalmente porque precisamente queremos reconocer que aunque estén varias infancias en una misma ciudad, por ejemplo, viven diferentes vidas. Entonces, el tipo de aproximación que tenemos hacia ellas o debemos tener hacia ellas también tiene que ser diferenciado para ser sensibles y reconocer su propio estatus o propia situación. Actualmente tenemos un proyecto de reconocimiento y resignificación de memorias bioculturales diversas sobre el uso de recursos naturales locales. Esto es una aproximación para saber la interacción intergeneracional, es decir, los abuelos, las abuelas con la niñez, cómo está haciendo esa transmisión de saberes sobre los recursos que les rodean. Entonces estamos trabajando ahí a través de dibujo, de mapas, de narraciones que nos cuenten cómo es su vida en la comunidad y a partir de eso dialogar adultos mayores con la niñez, ¿no? Porque finalmente, que es algo que ya he comentado en otro momento, la niñez es muy próxima a ser quienes están tomando las decisiones más fuertes de los países, de las familias, de la vida pública, digamos. Y lo hacemos así porque creemos que las niñas y los niños tienen esta capacidad de agencia y protagonismo que debe reconocer la investigación. Entonces es trabajar mucho y aprender desde ellas y desde ellos y con ellas y con ellos. Más que ir a recuperar y a verles como informantes, es trabajar a partir de la experiencia conjunta que se tiene. Entonces ese es nuestro trabajo ahora. Muy bien. ¿Y tú, Facundo, sobre qué líneas disciplinares estás orientando tu trabajo investigativo? Está vinculado a lo que planteaba el compañero Martín. Es una de dos líneas de investigaciones, son las que formo parte. Una tiene que ver con la cultura educativa infantil. Entonces, en este sentido, implica estudiar las instituciones por las que atraviesa la infancia en su desarrollo. Y la otra tiene que ver con la cultura escrita en educación superior. Es decir, cómo hay diferentes herramientas pedagógicas, cómo las mismas documentaciones que hacen a los planes de estudio y a los programas de la materia también aportan a determinado tipo de lector. Y lo estamos trabajando en culturas escritas en instituciones vinculadas a la educación. Entonces podemos decir, dos líneas de investigación que tienen su filiación, ¿no? Tienen su parentesco. En la primera, esto, ¿no? La cultura educativa infantil implica ver esto, que hay una diversidad y modos de desarrollarse en nuestras sociedades, que hay diferentes modelos acerca de cómo pensamos que un niño o una niña está sana o está enfermo. Es exponer que hay diferentes también condiciones acerca de cómo se le dan posibilidades de construir proyectos de vida o no. Entonces, en ese sentido, es una investigación que apunta a esto, ¿no? a
aportar conocimientos e información para ver en qué situación se encuentran nuestras infancias y que esto sea también un material, que sea una herramienta para que esas mismas poblaciones también puedan reconocer y puedan actuar en función de eso. Y la otra investigación es esto, cómo formamos también a los profesionales que van a participar de ese campo educativo. Es decir, va a ser un profesional, sea psicólogo, psicopedagogo, cientista de la educación, que interprete y construya significados con respecto a lo que hay en la realidad, o va a pensar que de alguna manera su trabajo es netamente para replicar técnicas, para controlar o para de alguna manera resolver una situación. Es decir, ¿qué tipo de profesionales estamos formando en relación a las posibilidades que le damos también para estudiar, para leer o comprender? Muy bien. Y para las personas que asisten al primer coloquio de educación, interculturalidad, sujetos, pedagogías y territorios, ¿qué podemos esperar dentro de la programación que vendrán a compartir ustedes, Martín? Bueno, uno tiene que ver con esta discusión misma del términos como educación o interculturalidad, que ayer comentábamos en el diálogo que se dio a partir de la primera conferencia, que usamos comúnmente y mucho la palabra interculturalidad, pero no la sometemos a una reflexión profunda qué implica ser interculturales. Entonces, ese tema va a abordarse mucho, la cuestión de saberes diversos, tanto saberes escolares como saberes fuera de la escuela, cómo la cuestión del territorio funciona para analizar las realidades. Entonces, el concepto central también es territorio y el sujeto en ese territorio. Entonces vamos a ver experiencias de diferentes países, dentro del mismo país diferentes experiencias, incluso diferentes, y uso la palabra incluso porque a veces no se permite, pero otras formas de presentar información, fotografías, videos documentales, participación de organizaciones civiles, la academia con las universidades. Y bueno, estamos acá nosotros en esa perspectiva de colaboración y bueno, esperemos que lo disfruten y que sea una fuente de reflexión para todos. Sí, por lo que se viene viendo, conociendo también ahí a los personajes que participan de esta construcción, va a ser y está siendo un coloquio que presenta incomodidades, ¿no? Pero incomodidades en el sentido de plantearnos con total honestidad qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos mejorar. Yo creo que apunta a romper con esa a veces tolerancia represiva que hay en ciertos encuentros académicos, en donde uno no le discute al otro siempre y cuando no lo interpele a uno. Yo creo que en este encuentro va a ser un encuentro sincero, en donde nos vamos a mirar a los ojos, vamos a escucharnos y vamos a decirnos, bueno, a ver, también podemos plantear esta cosa, también podemos renovar conceptualmente cómo se están planteando las problemáticas y en este sentido, bueno, crecer colectivamente con honestidad y ahí de alguna manera apuntar a construir algo mejor entre todos y todas. Bueno, agradecemos enormemente pues por estar con nosotros aquí en la ciudad de Neiva, en la Universidad Surcolombiana. Esta es su casa, serán siempre bienvenidos. Esperamos seguir compartiendo con ustedes y hasta aquí Entrevistas Ágora. Agradecemos pues la amabilidad, la atención del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana y nos vemos en una próxima ocasión.